El primer módulo, que será presidido por un servidor, Antonio de la Torre, y el secretario será el doctor Felipe Samarripa Dorsey. Hemos planeado que el doctor Samarripa sea quien tenga el programa de preguntas y a él, a través de la forma de comunicación que les han explicado, les suplico que sea a él a quien se las dirijan. El primer módulo se inicia con la presentación de detección oportuna de cáncer gastrointestinal, que está a cargo del doctor Mario Arturo Ballesteros Amosurrutia. Le damos la palabra y les avisamos a los ponentes que un minuto antes de que que llegue su tiempo, les será avisado que queda usted un minuto, para que con la puntualidad tengamos el cumplimiento, como deseamos, del programa. Arturo, tienes la palabra. Gracias, Toño. Quisiera tomarme un minuto para hacer un par de comentarios. Primero, van a escuchar una musiquita al final de cada uno de los módulos, tanto aquí como en el área comercial y en los salones, donde nos indicarán que 2 minutos después de que empiece esta musiquita se terminará ese módulo en particular. Y es una musiquita que se llama El baile del presidente, de John Adams. Nada que ver con Paco, pero simplemente para orientarnos. 2, quiero recomendar especialmente 2 simposios satélites. Uno de los problemas que tenemos en ECOS, en la organización, es el poco tiempo que tenemos para aprovechar a nuestros profesores invitados. Y de los 3 profesores invitados que hemos seleccionado en este ECOS 2015, 2 de ellos participarán en los simposios satélites sin ningún estipendio por parte de la industria. Quiero resaltarlo porque ha sido muy amable por parte de ellos aceptar sin haber sido invitados en particular por estos laboratorios. El primero de ellos será hoy. El doctor David Lieberman hablará acerca de los estándares de calidad en la realización de la colonoscopía. Es el simposium de Asofarma. Y el segundo será mañana a las 7 de la mañana, el desayuno con la doctora Ronda Sousa, que nos hablará acerca de patogénesis de esófago de Barrett y reflujo gastroesofágico, donde hay datos interesantísimos. Si han tenido oportunidad de escuchar los comentarios de Stuart Speckler, que hizo al simposium de esto en la Semana Americana de Enfermedades Digestivas, es realmente interesantísimo. Ronda trabaja con Stuart Speckler de tal forma que también promete ser un simposium extremadamente interesante y les recomiendo que vengan a desayunar mañana. Gracias. ¿Cómo avanzamos? ¿Con el teclado? Ok. Bueno, el módulo que empezamos ahora me ha concedido mi compañero Ramón Carmona en la organización de este evento, que hablemos acerca de prevención de cáncer gastrointestinal, que yo pienso que es algo a lo que todos nos enfrentamos todos los días y que resulta cada vez más imperante y demandante por la misma sociedad. De tal forma que voy a hablar de 3 aspectos fundamentales que no serán cubiertos en otros temas. El primero de ellos es adenocarcinoma gástrico, que como ustedes saben es uno de los carcinomas más frecuentes y en nuestro país sigue siendo bastante común en los adultos, particularmente en los hombres. Existen 2 tipos de adenocarcinoma, el que está claramente ligado a la unión esofagogástrica y probablemente tenga su origen en el epitelio cardial, que es el adenocarcinoma que está aumentando en Occidente, particularmente en Estados Unidos y en Europa occidental, pero que su tasa es de alrededor de 4 por 100,000 aún en estas épocas y que no está ligado al Helicobacter. Por otro lado, posiblemente tenga cierta relación con
el esófago de Barrett ultracorto, y eso es algo de lo que se está investigando en forma intensiva. El segundo tipo de adenocarcinoma, que es el adenocarcinoma distal, que puede ser focal o difuso, tiene una clara relación con Helicobacter. Su tasa es muy alta en países subdesarrollados, particularmente en China, Japón y en algunos países sudamericanos, incluso el nuestro. Y como ustedes saben, depende de la gastritis inflamatoria que en un grupo particular de sujetos con polimorfismos genéticos se hace muy intensa esta gastritis inflamatoria y provoca gastritis atrófica, y esto desencadena la cascada de Correa y les hace particularmente susceptibles. De tal forma que si nosotros somos capaces de identificar a los pacientes con gastritis atrófica y particularmente aquellos con metaplasia intestinal, podríamos tener un grupo de alto riesgo que en estudios en China prospectivos han demostrado que estos pacientes hacen un 2% de ellos carcinoma en el curso de 5 años de evolución. Y esto resulta particularmente importante porque con los nuevos métodos endoscópicos que tenemos de detección y de curación de esto, lo que necesitamos es encontrar esta población de riesgo que requiere de escrutinio. El primer trabajo que les voy a presentar es un trabajo de la Universidad de Liverpool, y esto tiene importancia porque es un país europeo, desde luego cosmopolita, Liverpool, pero de cualquier manera resulta muy importante ver que los pacientes con dispepsia, lejos de tratarlos sintomáticamente, cuando son mayores de 50 años los estudian. Y aquí les hicieron una endoscopía y además les determinaron gastrina sérica, pepsinógeno 1 y 2, que se puede hacer en forma muy sencilla con ELISA, y los resultados de su estudio es que el 43% de los individuos fueron Helicobacter pylori positivo, pero solamente el 22% tuvieron actividad, sea por prueba de ureasa o por histopatología. Y lo que es muy interesante es que 25%, 350 individuos de estos 1.400 tenían cambios de gastritis atrófica o metaplasia intestinal, que aquí llamaremos preneoplásicos. Analizando el grupo de pacientes, vean ustedes que las lesiones preneoplásicas, aunque mucho más frecuentes con Helicobacter, cerca del 40% no tenían Helicobacter pylori ni activo ni historia de infección con Helicobacter. Y luego, comparando los pacientes que tienen estas alteraciones preneoplásicas con los que no las tenían o controles, encontraron que los pacientes con gastritis atrófica tenían hipergastrinemia secundaria, como es esperable, pero también tenían una disminución considerable de pepsinógeno 1, que también es esperable porque es secretado por las células principales y en la gastritis atrófica disminuye. Sin embargo, no fue significativa la diferencia, en tanto que la presencia de pepsinógeno 2 fue mayor en los pacientes con alteraciones preneoplásicas, y cuando se establece este cociente pepsinógeno 1 y 2 y se considera menor de 8.8 para detectar gastritis atrófica, la sensibilidad del método, de nuevo, en Inglaterra, en pacientes con dispepsia no ulcerosa, 70% tenían esta alteración, y cuando se sumaba al cociente de pepsinógeno 1 y 2 la presencia de gastrina de más de 100 microgramos y la presencia de Helicobacter pylori de alguna manera, entonces la sensibilidad del método aumentó al 90%, y lo que es más importante, el 96% de la población que no tenía estas alteraciones no tenían gastritis atrófica, de tal forma que es de gran utilidad para el diagnóstico, pero también para descartar la presencia de gastritis atrófica o metaplasia intestinal. Cambiando a adenocarcinoma de colon, como saben, hoy la preocupación que tenemos es en los que hacemos endoscopía y colonoscopía de escrutinio, nuestra inquietud es que se nos presente algún paciente con un cáncer que no tenía programado después de 2 o 3 años de haberle hecho una colonoscopía. Esto se ha dado en llamar carcinoma de intervalo. Y para ello tenemos una nueva forma de hacer colonoscopía que desde luego implica la realización de estas con equipos de alta definición, pero más allá de eso,
con una limpieza absoluta y con una técnica que debe de asegurarnos que veamos siempre todo el colon, que hagamos retroflexión. Yo hoy empleo EndoCoff en todos mis pacientes y les muestro mi índice de detección de adenomas, cómo ha mejorado en el curso de los últimos 15 años, de un 6.6% a un 13% cuando empecé a utilizar el equipo de alta definición y a un 21% con esta técnica que hemos aprendido en el curso de los últimos 5 años, no solamente aquí, sino en Europa y en Estados Unidos, gracias a los profesores japoneses que en Chicago y en Inglaterra estuvieron como invitados durante un año y nos enseñaron a ver lesiones que antes no veíamos, que son las lesiones planas y de las que el doctor Lieberman nos hablará en un momento. Quiero hacer referencia a este trabajo del doctor Kamiński, que es un estudio multicéntrico polaco, donde estudiaron nada más a 152,000 individuos que fueron a una colonoscopía de escrutinio por 350 gastroenterólogos y determinaron cuál era su índice de detección de adenomas al principio y a los 4 años de seguimiento y ver de qué manera cambiaron. Esto era informado a los endoscopistas de tal forma que sin duda se esmeraron por hacer un mejor diagnóstico y efectivamente el índice de detección de adenomas aumentó de un 14.3 a un 20.2%. En este tiempo ocurrieron, sin embargo, 172 carcinomas colorectales y 44 muertes relacionadas a carcinoma. Cuando se comparó el índice de detección, se encontró que aquellos que el índice de detección al mejorar del 14 al 20% disminuyó a la mitad no solamente el diagnóstico de carcinoma de intervalo, sino la mortalidad asociada. Y cuando compararon a los que mejoraban su índice de diagnóstico con los que no lo mejoraban, también disminuyó a una tercera parte la incidencia de carcinoma y a una quinta parte la mortalidad por carcinoma de colon. De tal forma que el mensaje de este estudio es que la capacitación mejora la detección de adenomas colorectales y disminuye por lo menos a la mitad la incidencia y hasta el 80% la mortalidad de cáncer de colon. Un poco en la misma línea, un estudio de la Clínica Mayo, donde trata de determinar qué tanto aumentan el número de falsas positivas, nuestro esmero por diagnosticar adenomas y lesiones planas, encuentran que efectivamente en la Universidad de Rush, esto es en Chicago, hay una clara correlación entre un mayor índice de detección de adenomas y un mayor número de falsas positivas. Pero cuando se analizó a estos 14 endoscopistas, hubo 7 de ellos que tuvieron muy buen índice de detección y sin embargo sus falsas positivas fueron habitualmente menor de 16% y uno de ellos, teniendo un índice de detección de 32, tuvo un índice de falsas positivas de solamente el 2.6%. El mensaje es que de nuevo el hacer una buena detección, el identificar lesiones preneoplásicas no necesariamente aumentan los diagnósticos falsos positivos y con ello los costos. En cuanto a la utilidad de la sangre oculta en heces para el diagnóstico oportuno de cáncer de colon, quiero llamar a su atención este estudio presentado en cartel por el grupo del doctor Saito en Japón. Vean ustedes cómo los japoneses también tienen una muy alta frecuencia de cáncer de colon, más los hombres que las mujeres, con una tasa de 67 por 100,000, que es más o menos la tasa de cáncer gástrico, y creo que por ello también nos han enseñado a ver estas lesiones precancerosas. Este es un estudio donde toda una comunidad, un departamento en Japón que se llama Ibaraki o Ibarki, estudiaron a 300,000 individuos con sangre oculta en heces inmunológica y 420,000 mujeres, o sea, lo ofrecieron a toda la población mayor de 50 años y aceptaron, como es común, las mujeres con más frecuencia que los hombres. La frecuencia de cáncer colorectal fue de 541 en hombres y 408, y lo que resulta muy interesante e importante es que el 50% de las lesiones fueron detectadas en una etapa curable, un cáncer intramucoso,
Y aquellos que tenían un cáncer invasivo, la mayoría, la mitad de ellos nuevamente estaban en una etapa curable. Solamente el 25% de los pacientes fueron documentados la presencia de sangre oculta en heces una vez que el cáncer ya no estaba en etapa curable. Y este es el mensaje importante que para estudios poblacionales la técnica de sangre oculta en heces inmunológica resulta de utilidad para diagnóstico de cáncer de colon a manera oportuna. En colitis ulcerosa crónica inespecífica sigue siendo uno de nuestros cocos el hacer estos estudios de escrutinio. Yo solía tomar hasta 150 biopsias en un estudio hace apenas unos 7, 8 años, en aquellos individuos que tenían más de 15 años de evolución. Y esto lo he cambiado sustancialmente y este es un estudio que respalda esta nueva forma de hacer escrutinio en pacientes con enfermedad inflamatoria crónica. Este es un estudio de la Universidad de Leeds, en donde alrededor de 100 pacientes con más de 10 años de evolución, la mitad de ellos les hicieron endoscopía de alta resolución con luz blanca y la otra mitad la hicieron con cromoendoscopía con índigo carmina al 0.2%. Y vean ustedes cómo los pacientes con cromoendoscopía tuvieron 22% de detección de displasia y solamente 10% en los que se hizo endoscopía de alta definición con luz blanca. También les tomó más tiempo, alrededor del doble, casi, 22 contra 13 minutos. Pero algo que es muy interesante es que ellos tomaban de cualquier manera 8 biopsias por región, 8 en el ascendente, 8 en el transverso, 8 en el descendente, 8 en el sigmoides, en forma aleatoria, y ninguna de ellas tuvo diagnóstico de displasia. De tal forma que si estas biopsias se evitaran, probablemente disminuiríamos al mismo tiempo, alrededor de 15 minutos, una colonoscopía, que de todas maneras es muy rápida, diría yo, en pacientes con CUSI. Y el mensaje importante es que la cromoendoscopía hoy debe de ser la forma de hacer escrutinio porque nos permite detectar un mayor número de zonas de displasia en estos pacientes. Finalmente, en cuanto a cáncer de páncreas, que sigue siendo nuestra gran dificultad en el diagnóstico oportuno, quiero hacer mención inicialmente a el consenso que fue celebrado en 2010 en Fukuoka, como la canción de Juan Luis Guerra, para ponerse de acuerdo de cuáles son los elementos que nos permiten vigilar a estos pacientes que pueden tener cáncer de páncreas. Este es el segundo consenso que se hace. Las grandes diferencias de 2010 con el del 2006 es que se consolida la impresión de que aquellos pacientes con adenomas mucinosos pancreáticos o IPMNs que son de conductos secundarios requieren de una vigilancia y un manejo conservador, que no es raro encontrar un adenocarcinoma fuera de las zonas de adenoma mucinoso, y que cada vez más hay que estar pendientes del diámetro del conducto pancreático principal, de tal forma que cuando es de más de 5 milímetros empieza a ser preocupante y deben de seguirse con mayor detenimiento o de plano considerar un tratamiento preventivo. Este consenso se los comento porque resulta muy importante para entender los siguientes 3 trabajos que les voy a mostrar, donde se da un armamento que está al alcance de todos nosotros con una técnica que es posible de realizar con muy buenos resultados. El grupo de la Clínica Mayo presentó su experiencia de seguimiento de 90 pacientes, 93 individuos que tenían alguno de estos criterios de riesgo para cáncer de páncreas, más de 3 familiares con cáncer de páncreas, más de 2 familiares directos o más de 3 familiares en línea no directa, o estos síndromes raros, particularmente Lynch y algunos otros. Y de estos 93 pacientes a los que se les aconsejó que se hiciera una vigilancia periódica, solamente 43
solamente 23 de los 93 aceptaron un primer estudio, 28 de 93, y 23 finalmente hicieron por lo menos 2 o más estudios a lo largo de 4 o 5 años de seguimiento. Y lo que es muy interesante es que 15 de los pacientes a los que se les recomendó que hicieran algún tipo de escrutinio con resonancia magnética tenían alguna alteración que los ponía como sujetos de riesgo. En el seguimiento de estos 23 pacientes, 6 de ellos desarrollaron anormalidades que son consideradas como de alto riesgo y finalmente 2 de ellos fueron llevados a cirugía y a pesar de este escrutinio tan estrecho, uno de ellos tuvo un carcinoma invasor T1N3 al momento de la cirugía y el otro paciente se ganó un Whipple, digamos, cuasi gratuito porque solamente tuvo fibrosis. De tal forma que el mensaje de este estudio es que la gente todavía no nos cree lo importante que es hacer escrutinio para identificar pacientes con lesiones tempranas de cáncer de páncreas y que posiblemente en aquellos que tienen factores de riesgo haya que hacer una revisión más frecuente, toda vez que uno de los pacientes que siguieron ellos con estudios anuales hizo un cáncer invasor. ¿Cuál sería el método ideal de detección? Bueno, en esto voy a presentarles un trabajo de la Universidad de Osaka, donde emplean lo que ellos llaman ultrasonido armónico, que es un ultrasonido abdominal, en donde son capaces de detectar adenomas mucinosos pancreáticos hasta de 5 milímetros, no necesariamente asociados al conducto pancreático principal, y también son capaces de detectar carcinomas tempranos asociados no producto de adenomas mucinosos pancreáticos. Y la técnica es hacer el ultrasonido con el paciente sentado y después ellos les dan té con leche, que les permite ver mejor el cuerpo y la cola. Y estas son imágenes que presentó la doctora Shaida, que presentó este trabajo. Vean ustedes cómo es muy semejante la imagen del ultrasonido a la tomografía y del ultrasonido a la resonancia magnética. Y esto lo podemos hacer, no necesariamente. Una de las críticas o de las preguntas que surgieron en esta sesión fue si era solamente en los japoneses, que son muy delgaditos, pero esta es una paciente gordita que tuve recientemente con un carcinoma de páncreas sin metástasis, y que no fue diagnosticado con tomografía ni resonancia, sino solamente con ultrasonido transendoscópico. Y después de eso le pedí a Veronique Barois en Lomas Altas que le hiciera un ultrasonido con esta técnica que ella emplea desde hace tiempo. Y vean ustedes cómo fue capaz de documentar la lesión. Aquí se ve la prótesis, muy bien el cuerpo y la cola del páncreas, de tal forma que es una técnica que está al alcance de todos nosotros. En este estudio prospectivo que presentó la doctora Ashida, ellos revisaron 535 pacientes con adenomas mucinosos pancreáticos y los siguieron cada 3 a 6 meses con ultrasonido. De estos, en total, 13 pacientes de estos 500 desarrollaron un adenocarcinoma, creo que en el curso de 9 meses, ahorita lo vamos a ver. 7 de los 13 estaba asociado el carcinoma a la IPMN, y 6 de ellos tenían IPMN, pero el carcinoma no surgió en esa zona de adenoma pancreático. Esto fue la aparición de carcinoma en el curso de poco más de 3 años, 34 meses, y la mayoría de los pacientes que fueron llevados a cirugía se encontraron en una etapa curable, de tal forma que posiblemente el empleo del ultrasonido armónico abdominal con esta técnica sea una forma barata de revisar cada 3 meses a estos pacientes con alto riesgo. En la misma línea, otro estudio en Japón, longitudinal, retrospectivo, en donde siguieron a 162 pacientes que fueron operados por adenomas mucinosos pancreáticos. 31 de ellos tenían estos adenomas en los conductos secundarios que se consideran de bajo riesgo. De esos 31, 77% evolucionaron a
datos de alto riesgo en este tiempo. No deja de ser un estudio retrospectivo con todos sus problemas, pero lo importante es que, de nuevo, el seguimiento, a pesar de que empezaron en 1995, permite detectar a un buen número de ellos con displasia de bajo grado. De tal forma que, para concluir, quisiera señalar que en esta ECOS del 2015, los mensajes que quiero que lleven a casa y que los tengan presentes es que el cociente de pepsinógeno 1,2, cuando asociado a Helicobacter y a gastrina, que es algo que todos podemos hacer, nos permitirá identificar a los pacientes con gastritis atrófica y entonces llevarlos a un escrutinio periódico con endoscopía. El índice de detección de adenomas disminuye el 70% del cáncer colorectal de intervalo. La sangre oculta en heces en forma inmunológica detecta el 50 al 70% del cáncer colorectal. En el escrutinio de pacientes con CUSI debe de hacerse con cromoendoscopía, y la detección oportuna de cáncer, creo que hoy y en los próximos años todavía tendrá que ser con métodos de imagen. No hay duda de que hay muchos estudios de pruebas serológicas, pero creo que van a tardar. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo.